décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en la serie de cubanos destacados en el destierro. Y en el día de hoy, Cuba y su historia tiene a una personalidad cubana singular, definitivamente diferente, visionaria, además de mucha humildad plena. Un hombre que ha transcurrido su vida en 3 grandes proyectos: la familia, una familia bella, el Directorio Revolucionario Estudiantil y su librería universal o ediciones universales. Me refiero a Juan Manuel Salvat, al cual le damos la más cordial bienvenida en Cuba y su historia. ¿Cómo está, Salvat? Oye, encantado de estar en tu programa. Estaba pendiente por mucho tiempo. Yo sé y por que culpa mía no había estado aquí. Sí, es que no es fácil, las personalidades como tú no es fácil, pero bueno, aquí estamos. La vida de Salvat, amigos de Cuba y su historia, es además muy bonita y por supuesto muy educativa. Salvat tiene una familia ejemplar y por ahí quiero empezar. Hablar un poco de sus padres y después de su esposa Marta, sus hijos, sus nietos. Así que empezamos hablando de ti en la familia, que es una de las momentos de las organizaciones más vitales de la sociedad. La unidad de la sociedad es la familia. Háblanos de tu familia. Yo tengo que darle gracias a Dios todos los días. Primero porque nací en una ciudad tremendamente que quiero tremendamente también, que es Sagua la Grande, en Las Villas, en Cuba. Mi padre era Manolo Salvat, mi mamá Consuelo Roque. Tengo 2 hermanos, mi hermana Teresita y mi hermano Gabriel. La vida mía en Sagua fue una vida, estudié en los jesuitas de Sagua, y fue una vida muy plena. Nosotros en Sagua creamos la Agrupación Católica de Sagua, teníamos un programa de radio que se llamaba Justicia Social. O sea, eres un sagüero completo. Y además enamorado de esa ciudad. Todavía nosotros nos reunimos todos los años y tenemos toda esa confraternidad entre nosotros. Una ciudad muy bonita, además. Sí lo era. Y playera cerca del mar. Pegada al mar. Y con unos callos preciosos. Bueno, ahí tenemos una foto de la familia, ya que tú estás hablando de la familia. Mira, ahí tienes. Ya después yo me casé, me hice novio de Martica Ortiz, muy joven. Yo tenía 15 años, ella tenía 13 años. Y después nos casamos en Miami en 1961. Tuvimos 4 hijos, Marta María, María Cristina, Manolito y Mikey, Miguel. 5 nietos y ya tenemos 3 bisnietos ya. No, además una familia, yo que tengo el privilegio de conocerlo, ¿no? Además de conocer a Martica, conocí a tus padres. Y eras padrino de mi hija. De una de ellas, sí, pero además Cristina. es una familia que da gusto acercarse a la familia Salvat, no porque sea un amigo, no, sino porque es una familia ejemplar, una familia con hijos, nietos y bien llevada, una familia que además vive el sentido familiar con mucha plenitud, ¿no? Así que, pero bueno, como tu vida tú es eres larga, tú eres parte de esa familia. Sí, yo me siento porque parte. eres hermano también. Sí, yo también. Desde mucho tiempo hemos vivido toda la vida en las mismas circunstancias, Sí. Luchando en este mundo. Sí, para los que no nos conocen, bueno, Salvat y yo hemos estado, como dice él, muy unidos desde que éramos muy jóvenes, ¿no? Y en el día de hoy algunas de esas cosas pues obviamente van a salir. Tu familia es ejemplar, pero además tú tienes 2 otras obras y vamos a ir a la segunda. La segunda obra de Salvat es la creación del Directorio Revolucionario Estudiantil, porque aunque algunos no lo sepan, Salvat fue un luchador frontal para evitar que el comunismo se apoderara de Cuba, ¿no? Pero antes del directorio hubo una acción que fue interesante en Cuba,
que fue la primera manifestación de protesta contra Fidel Castro, cuando Fidel Castro invita a Cuba a Anastas Mikoyan. ¿Por qué los estudiantes protestaron con la visita de Mikoyan? Bueno, porque Mikoyan había mandado los tanques rusos a aplastar el levantamiento libertario en Budapest en el año 56. Háblanos un poco del Parque Central, porque tú estuviste en la organización, es un grupo de 5 o 6 estudiantes que organizaron la manifestación y bueno, yo creo que hay algunas fotos de la manifestación del Parque Central. Yo creo que es un momento esencial en la historia de Cuba, la protesta del Parque Central, que vino antes una lucha que tuvimos en la universidad con el periódico Trinchera. Ahí está, perdón que te interrumpa, después vuelvo. Ahí está la corona que se llevó en la manifestación del Parque Central, ahí está Ernesto Fernández Travieso, está Joaquín, yo creo que yo estoy atrás también, y por ahí estaba Salvá, o sea, por ahí estábamos todos, ¿no? ¿O estaba preso ya? No, eso es el no, inicio. yo sé. Ese es el inicio. Pero sigue hablando del Parque Central porque estamos en eso. Sí, bueno, pero estaba hablando de la universidad porque quería sí, hay un resaltar que ya estaba, desde el año 59 que entramos en la universidad, estábamos luchando con Trinchera, Manicato, Aldabonazo, claro, en la asociación de alumnos, en la FEU, en todo estuvimos luchando ya para enfrentarnos al comunismo. Sí. Y cuando recibimos la noticia de Mikoyan venía a Cuba, pues organizamos la protesta del Parque Central, que fueron muchísimos estudiantes, aunque cuando llegamos, como tú sabes, porque eres parte de eso, de lo que dirigía esa acción, cuando llegamos ya nos estaban esperando, rompieron la corona nuestra en forma de bandera cubana, nos caigo preso, que recuerdo. Sí, hay un incidente que no se te puede saltar. Cuando nosotros nos acercamos con la corona, un policía se pone nervioso y dispara. Sí. Y había un acto de Fidel con Mikoyan hasta 3 cuadras. Y entonces hubo un tiroteo en el Parque Central y eso paró un poco la llegada de otros estudiantes, pero además nos paralizó. Si no, y lo cerraron, no dejaron entrar a más nadie en el Parque Central. O sea que el tiroteo es importante, porque el tiroteo en cierto sentido paraliza la acción y además boicotea el acto. Dicen que Fidel y Mikoyan, la seguridad lo sacó por debajo de las mesas, porque el tiroteo fue que parecía una guerra, ¿no? A mí, miembros de la seguridad del Estado me agarran muy en el momento casi del inicio y me llevan a una perseguidora de la policía. Y me acuerdo siempre de un hermano mío que cuando ve eso y ve que va a arrancar el carro, se tira delante del carro para que no me llevaran a mí solo. Eso fue al final. Ese fue Alberto Müller, el que entró en el carro preso conmigo para el G2. A esa edad se cometen muchas locuras, ¿no? Pero ya Nunca se me olvida ese se va a momento. olvidar, a mí tampoco. Pero eso fue ya al final, cuando el tiroteo, Sí, ya. que ya nos íbamos, Claro. que tú caes preso, sí. Y bueno, y cayeron presos otros, o sea, cayeron presos Sí, a otros se lo llevaron para la primera estación. como 12 o 13 cayeron presos en la manifestación. Pero esa es una manifestación esencial porque fue una protesta, salió en todos los periódicos y era la oposición a que el gobierno de Cuba llevara a Cuba hacia el comunismo, cosa que pasó lamentablemente. Sí, fue una manifestación que nosotros nunca pensamos que iba a tener la trascendencia que tuvo, ¿no? Pero salió, ¿te acuerdas que salió en la revista Life? También. La revista Life pone al policía disparando, que es el Varias fotos salen en varias live. fotos, ¿no? ¿Y quiénes estuvieron contigo en esa manifestación? Es importante. Bueno, Ernesto Fernández Travieso, Joaquín Pérez, Tony García Cruz, Luis Fernández Rocha, Jorge Garrido, Jorge Gallego Garrido. que acaba de fallecer, por cierto. Sí. Fue un grupo extraordinario el que pasó ahí. Tony Crespo también estaba. Sí, el grupo era bueno, ¿eh? Ahí estaba también uno de los Villaverde, Raúl, creo. Hans Hengler. Gordo, y el directorio, porque después que pasa el Parque Central, amigos de Cuba y su historia, Juan Manuel Salvat es parte de un grupo que tiene que salir de Cuba o sale de Cuba transitoriamente y crean en Miami el Directorio Revolucionario Estudiantil, que bueno, se convirtió en una organización fuerte dentro de la lucha para evitar que el comunismo se apoderara
de Cuba. Háblanos un poco de la creación del directorio y en fin, en cierto sentido, la heroicidad y todo lo que se hubo que hacer. Primero, la expulsión de la universidad, que eso fue un hecho extraordinario, porque en la Plaza Cadena a nosotros nos rodean, a ti, a Ernesto Fernández Travieso y a mí, nos rodean a gritos de paredón y nos expulsan de la universidad y ya nos avisan de que van a cogernos presos. Entonces nos escondemos durante un tiempo hasta que podemos salir de Cuba y en Miami, pues reunidos con otros estudiantes, creamos la organización Directorio Revolucionario Estudiantil. Que se crea en cierto sentido, bueno, bajo la inspiración de José Antonio Echeverría y todo el ambiente universitario. José Antonio Echeverría, con tus ideas en marcha. Ese es el Ese era el lema nuestro. El eslogan de la fundación del directorio. Pero bueno, después del directorio, bueno, tú hiciste un acto muy heroico y muy pocos lo han hecho, ¿eh? De los pocos que estando en Miami, y ahí se creó el directorio, Salvá entra clandestino en Cuba, o sea, para afrontar la responsabilidad de ser uno de los fundadores del directorio. Tú entras en noviembre a Sí, Cuba clandestino. Estamos hablando de ti. Bueno, pero es que no se puede hablar de uno sin el otro. Y de Ernestico, las tres ardillas. Yo entro en diciembre con Miguelón García Mengol y Manolín Guilló. Entramos por el Náutico, tuvimos que nadar para llegar porque había una lancha del gobierno que podía traer problemas y entonces nos tiramos al agua y nadamos. Recuerdo siempre a Miguelón y a mí apretando a Manolín Guilló, que era flaquito y tenía un frío tremendo. Y entonces hasta que llegamos... Sí, porque las aguas en esos meses son frías. Sí, estaba fría. Y nosotros estamos acostumbrados al mar del verano, ¿no? Y el directorio llega a Cuba, se crea el Ejecutivo Nacional y se convierte en una organización de lucha. Hay una reunión en Villanueva en que vamos todos y ahí ya se crea todo el Ejecutivo del directorio y comienza una actividad tremenda en acción, en propaganda, en todos los sentidos. La huelga del 5 de febrero, recordando lo del Parque Central, que fue muy exitosa. Sí. Casi ningún estudiante fue a hubo institutos públicos que cerraron completo, como el de Camagüey. Sí, no, y en La Habana también, y colegios privados y públicos, todo. Y paralelamente se organiza el alzamiento de la Sierra Maestra. Correcto, y mucha acción y sabotaje, porque Miguelón era el que dirigía la parte de acción. Por cierto, amigos de Cuba y su Historia, te interrumpo un segundo porque queremos hacer un programa y lo vamos a hacer con Miguel García Mengol próximamente cuando haya posibilidades de prepararlo sobre cómo la acción en Cuba evitó siempre el terrorismo. Va a ser un programa importante porque en las acciones de Cuba nunca hubo una intención terrorista, a pesar de que el gobierno comunista de Cuba diga lo contrario. Sino siempre se hizo, por ejemplo, una voladura de un carro en la universidad, pero era a una hora que no había estudiantes ahí, o sea que podía hacerse sin peligro de que nadie muriera ni que pasara nada. ¿Y qué representa para Salvá ser parte de esa generación, yo diría pionera, ¿no? En cuanto a frenar, a tratar o intentar frenar que el comunismo se apoderara de Cuba como se apoderó, lamentablemente, y hemos visto las consecuencias. ¿Qué significa eso para ti, Salvá? Se luchó mucho, hicimos todo lo posible. Yo creo que la organización del ejército clandestino en Cuba estaba preparada para cuando llegara a Girón lanzarse a ocupar distintas posiciones en Cuba. Nosotros, la universidad, el MRR, unas estaciones de policía, el MRP, Unidad Revolucionaria, todas las organizaciones unidas para hacer eso. No llegaron las armas, no llegó el aviso de la invasión. Nosotros nos enteramos de que había llegado la invasión por el radio de Cuba y no pudimos hacer nada, además que la redada que hicieron de más de 100 y pico mil en La Habana de personas, eso fue para controlar la posibilidad de acciones por parte de las organizaciones. De un alzamiento. Totalmente, ellos lo hicieron todo, la represión correcta, pero nosotros no tuvimos la ayuda que nos había prometido el gobierno americano. Y mirando atrás, ¿qué representa para ti? ¿Te sientes satisfecho porque después inclusive usted, o sea, yo recuerdo que yo caí preso, o sea,
Pero tú sales al exilio y en el exilio siguen luchando. El directorio continúa. Hay una acción muy importante que Háblanos de esa acción. la del 24 de agosto de 1962 en el barco Juanín, un grupo de nosotros. Ahí hay una foto de un barco, yo creo que fue que es lo que tú estabas hablando, pero sí, Basul. ahí. ¿Es esa foto? Ese no es el Juanín, ese es la APT que teníamos en Santo Domingo. Pero bueno, una lástima que no esté el barco Juanín que fue el que hizo esa operación. Esa operación la hicimos con Chilo Borja, con José Basul, ¿no será esa? Carlos Hernández. Ese es el entrenamiento en el Juanín, ¿sí? Ese es el Juanín. Sí. Ese es el Juanín en un entrenamiento aquí en Miami. Ahí está Bernabé Peña, Luis Fernández Rocha, Albor Ruiz, Calito Duquesne. ¿Y Laza no está ahí al principio, adelante? José María Laza. Es posible que José esté ahí, pero ahora no lo distingo bien. Pero es muy posible porque José María estaba en todo. O sea que cuando tú sales a Miami, el directorio sigue en proyectos como el de Santo Domingo y el No, y ataque operaciones de propaganda en todo Estados Unidos. José Antonio González Lanuza tenía la organización en Estados Unidos, Eduardo Muñiz en América Latina, teníamos delegados en todas las ciudades. O sea que el directorio hizo una labor formidable y ese 24 de agosto también estaba Bernabé Peña, Chilo, Batea, Gugú Basulto y algunos otros en el barco Juanín con un cañón de 20 milímetros. Fuimos porque había noticias de que iba a haber una fiesta de militares soviéticos con Fidel en el Rosita de Ornedo. Y llegamos allí pegados al Rosita de Ornedo, veíamos... y lo tirotearon. Y lo tiroteamos, se vació. Enseguida venían lanchas del gobierno, se acercaron y entonces salimos. El Juanín era un barco muy rápido. O sea, regresaron a la base. Regresamos a la base. Amigos de Cuba y su historia, en el día de hoy estamos con Juan Manuel Salvat. Quienes están escuchando, quienes han sintonizado tarde, bueno, se ha perdido una parte importante, pero en fin, estamos con Salvat. Salvat tiene 3 grandes proyectos de vida, su familia, que ya hablamos de ella, con el Directorio Revolucionario Estudiantil y la manifestación del Parque Central, toda su lucha intentando que el comunismo no se apoderara de Cuba, una lucha muy heroica y además muy visionaria, porque si algo tiene Salvat, además de todo lo que hemos dicho, es eso, es visionario, es valiente. Y entonces estamos ahora en el directorio, yo le estaba explicando algunas acciones como la de Rosita Ornedo, que fue una acción heroica. Sí lo fue, y además salió también como lo del Parque Central en toda la prensa. Fidel Castro le echó la culpa a Kennedy. El gobierno americano no tenía ni la menor idea de la operación nuestra. Nosotros lo hicimos por nuestra cuenta todo. A pesar de que algunos nos dicen que somos agentes de la CIA. Así mismo. Esto no es cierto. Nunca lo hemos sido, pero bueno. Sí, yo me recuerdo en la prisión, yo estaba preso en Isla de Pino, cuando viene el ataque al Rosita Ornedo, que nosotros teníamos unos radios dentro de la prisión clandestino, y la noticia se regó enseguida. Yo estaba en la prisión, bueno, a poco rato me llamaron y me metieron, tuve como 3 meses en una celda de castigo, porque como yo era del directorio y había sido contigo, bueno, entre los fundadores, pues me tocó mi parte el ataque. ¿Pagaste la culpa? A veces cuando te mandaban a una celda de castigo, pues te servía de meditación, ¿no? Después del Rosita de Ornedo nos dimos cuenta de que en Estados Unidos no podíamos hacer nada porque estábamos perseguidos, inclusive hubo una orden de que no podíamos salir del Dade County. Cosas de esas pasaron aquí. Y entonces conseguimos una base en Santo Domingo, enviamos a un grupo allá con todos los recursos que pudimos conseguir para que se entrenara pensando que íbamos a hacer otros ataques. Claro. Y ahí viene, al parecer, eso no es una orden o una petición del gobierno americano al gobierno dominicano que nos cerrara la base. Pero hay otra cosa interesante que yo quisiera, yo sé que a ti este tema no es lo que más te gusta hablar, y es Kennedy. Cuando muere Kennedy, el directorio en una ciudad de Estados Unidos, yo no sé si fue Tampa tiene un problema con Lee Oswald, que es el que mata a Kennedy. Hay toda una información tergiversada
de que el directorio de una u otra forma está involucrado en todo ese proceso. Háblanos un poco de eso. Sí, no, eso fue una bronca entre Carlos Bringuier, que era delegado del directorio en New Orleans, con Oswald, que viene, se acerca a hablar con él una vez que quería ser miembro del directorio, eso es algo así. Pero al otro día se lo encuentran repartiendo propaganda del castrismo. Y entonces hay una bronca entre ellos, van a la radio, o sea, hay una que el discusión. directorio detecta que Oswald era un agente pro-cubano. Por lo menos es lo que estaba haciendo en New Orleans. Eso por seguridad, por seguro. Pero como te decía, cuando nos cerraron Santo Domingo, ahí sí que hay un momento en que ya nos damos cuenta de que no tenemos capacidad para hacer nada. Yo tenía una familia ya con los 4 hijos que tenía que mantener. Me acuerdo que te escribí una carta en el año 65 diciéndote, Alberto, esto está cerrado, traten por lo menos de salir de la cárcel de alguna manera. Bueno, yo quiero ahora, porque estamos ya en los últimos 6 o 7 minutos del programa, dedicarlo a tu tercer proyecto, porque hablamos de la familia, hablamos del directorio y del Parque Central, o sea, toda la actitud heroica y valiente de tu parte y de otros compañeros, pero bueno, tú después decides hacer la librería universal que se convierte en Ediciones Universal. Háblanos, porque tú has sido el editor de la Cubanía en Miami, háblanos un poco de eso. Sí, nosotros en el año 1965 abro una primera librería ahí en la calle 8 y 24 Avenida. Casi enseguida comenzamos a publicar, me acuerdo que uno de los primeros libros, gracias a Ana Rosa Núñez, una bibliotecaria ejemplar de la Universidad de Miami, una poetisa extraordinaria, ella prepara esa colección de poesía en éxodo con todos los poetas del exilio en aquel momento. Ese fue uno de los primeros libros que publicamos. Y ahí empezamos a publicar libros, después compré un terreno en la calle 8 y 31 Avenida. Que ahí hiciste la librería. Y ahí hicimos el edificio de la librería con un salón para presentaciones, las oficinas y todo el trabajo. Y hemos llegado a publicar casi 1.800 libros en todo este tiempo. Yo creo que de los clásicos cubanos, desde Reinaldo Arena, Lezama Lima, Vigilio Piñera, Aguilar León, Pepito Sánchez Bodi, con casi 100 libros publicados, sobre todo el diccionario. ¿Qué no ha publicado Salvá o Ediciones Universales? Pero es una cifra impresionante, casi 2.000 libros, ¿no? Sí lo ha sido. Y tengo que también reconocer todo el esfuerzo de mi familia en la ayuda, porque en el negocio nuestro trabajó todos los muchachos. Manolito hizo el inventario de la librería, Miguel era el que llevaba la propaganda, era gerente de todas las promociones, Marta María llevaba toda la administración del negocio. No mencionaba a mi ahijada. María Cristina era la composición de los libros, lo hacía Cristi. Y por supuesto Martica, que en mi vida es lo más grande que Dios me dio, que la quiero con el alma. Martica, tu esposa. Y siempre ha estado al lado, siempre ha estado al lado mío. Es verdad. Y luchó muchísimo también en la librería. O sea, que la edición de libros se ha convertido, yo creo que es la obra que más se conoce de Salvá, y por supuesto una obra que tiene una trascendencia. Hay quien considera que la obra de Ediciones Universales es monumental, porque editar casi todavía Salvá está editando. Háblanos un poco de lo que estás haciendo, porque todavía sigues editando. Si no, yo sigo publicando libros. Acabo de publicar uno de Raúl Chao sobre Estados Unidos, sobre la situación política de Estados Unidos, y el libro de Juan Manuel Cao, La Gran Locura, una novela extraordinaria. Seguimos publicando eso. Sí. Y ahora mismo estoy publicando también una novela de Roberto Méndez, un muchacho que trabaja extraordinario, intelectual, que trabaja en la iglesia de Reina en La Habana. Él hizo la biografía del padre Rey de Castro y ahora le estoy publicando esta novela también. O sea que sigo trabajando porque me gusta el libro. Yo he sido amante del libro toda la vida. Claro. Bueno, esa es tu vida. Este catálogo, por ejemplo, es del año 2001. Es un catálogo de 100 páginas de libro.
de 100 páginas de libro. Con la información, es un catálogo de libros que publicamos. Este catálogo para mí es un amor, ¿no? Porque aquí están las portadas de todos los libros. Es posible, Salva, que podamos preparar un programa con más tiempo sobre toda la obra, inclusive cómo tú has clasificado la obra que has editado, ¿no? Porque es una obra monumental, es una obra de la historia de Cuba, esencialmente es cubana. Entonces, tal vez pudiéramos hacer algo. Yo creo que sí, porque la cultura cubana es esencial. Y yo creo que el exilio ha luchado muchísimo por mantenerla y enriquecerla. Y yo creo que sí, que esa es una labor. Yo estoy siempre enamorado de todo lo que hemos hecho. El libro, el haber publicado a los clásicos y hasta todos los que necesitaban publicar un libro. Sí, te faltó mencionar a Guillermo, que tú lo publicaste también. ¿A cuál, Guillermo? El Tres Tristes Tigres. Ah, a Cabrera Infante. Cabrera Infante. Sí, yo le publiqué Vista de Amanecer en el Trópico. Y estoy orgulloso de haberle publicado porque era amigo también, muy buen amigo mío. Muy buena persona, No, lo curioso es que cuando tú te encuentras con todos los escritores que Salvá ha publicado, adoran a Salvá. Salvá tiene una popularidad, cosas que todos sus amigos nos alegramos, ¿no? Porque plasmar un libro es una obra de vida, tú lo sabes mejor que nadie. No, y muchas veces yo recibo correspondencia de autores continuamente. Algunos lo publicamos nosotros, otros se los refiero a amigos como Felipe Lázaro de la editorial Betania, para que toda esa cultura siga saliendo. Claro, que no se quede nada sin publicar Así o mismo. sin decir. Así mismo. Salva, estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Tu vida, como dije yo al principio, es una vida diferente. Diferente. No quiere decir que sea rara, pero es diferente. O sea, has sido luchador y has sido editor. ¿Cuál sería, en una frase, unir esas dos actividades, además de la familiar? ¿Cómo tú definirías a Salva con esos tres proyectos? Familiar, directorio y los libros. Bueno, la familia es lo más esencial que hay en la vida, pero cada momento en la vida te va llevando a desarrollarte de una manera, porque es el hombre y la circunstancia, como decía Ortega. Y eso es lo que yo he hecho en toda mi vida. Qué bueno. Bueno, y hay una frase que es el descanso, vivir en acción, del himno de la Agrupación Católica Universitaria. Qué bueno. Y vivir para Dios. Tú no has descansado. Si no... Bueno, amigos de Cuba y su Historia, lamentablemente el tiempo llegó al final. Nos despedimos, agradecemos a Juan Manuel Salvat que nos haya acompañado en este recorrido rápido de su vida. Obviamente han quedado algunas cosas y tal vez ya para el año próximo podamos hacer un programa sobre su obra editorial, que es una obra monumental, clasificando los libros por temas, en fin, tal vez podamos hacer algo más. Pero gracias a Juan Manuel Salvat porque nos ha acompañado en este recorrido de personalidades destacadas del destierro cubano. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.